El título para la predicación de esta noche se llama El poder del perdón. A ver, diga conmigo, perdón. Es una de las palabras más difíciles de decir, perdón, ¿no? Está entre otorrinolaringólogo, entre esternocleidomastoideo, entre esas palabras, porque no se escucha mucho decir perdón, ¿no? Es una de las palabras más difíciles de decir, ¿no? Y no porque sea difícil de pronunciar, sino porque no nos sale, no nos brota muchas veces, ¿no? Tanto pedir perdón como perdonar. Por eso en esta noche creo que es un momento oportuno para hablar de esto, que es necesario para nuestra vida como cristianos, que es necesario para nuestras vidas como personas, ¿no es cierto?, que convivimos en una comunidad y que tenemos un Dios al cual queremos servir con libertad, ¿no? Y el perdón sobre todo es muy importante para hacerlo con libertad. ¿Por qué? Porque en algún momento quizás de tu vida, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a encontrar o hemos vivido quizás una situación en la cual o vamos a tener que perdonar por algo que nos va a suceder o vamos a tener que perdonar por algo quizás que ya nos ha sucedido, ¿no? Quizás puede ser también, ¿no? Porque así como hay muchas cosas que en el tiempo permanecen, también las heridas que no se sanan permanecen abiertas en el tiempo. Por eso creo que es un momento oportuno para poder hablar de esta hermosa palabra que el Señor me regalaba. Y saben que perdonar, ¿no?, es una decisión, ¿no? Decí conmigo, decisión. Es una decisión. ¿Por qué te nombro esto, no? Porque no vas a sentir perdonar. ¿No? Yo le decía a mi pastor, yo no siento, pastor, de perdonar, ¿no? Yo no siento. Y él me decía, vos querés sentir algo, Uri, meté tu dedo en el enchufe y vas a sentir una hermosa patada. Pero perdonar no se trata de sentir, perdonar es tomar una decisión, me decía, ¿no? Y ese pastor que usted ve también muy bonito, me ha sacudido las pulgas muchas veces, me ha dicho, ¿sabés que vos no sabés nada? ¿No? Y qué fuerte que es escuchar eso, ¿no? Porque a veces tenemos que entender que no sabemos nada. A veces tenemos una vida donde el mundo nos programa de una manera y te encontrás con esto, que es todo lo contrario, y te das cuenta que no sabías nada, ¿no? Pero hay que tener también la actitud y el corazón de reconocer eso para poder crecer y para poder avanzar y para poder ser de bendición para otros, como decía mi amada esposa, ¿no? Así que no vas a sentir perdonar, ¿no? Lo más probable es que lo que sientas en tu corazón sea quizás un deseo de venganza, ¿no? Quizás sea odio, quizás sea rencor o quizás sea amargura. Eso es lo que quizás vas a sentir desde tu estado, desde tu condición de haber sido dañado o agraviado, y desde tu carne, ¿no?, vas a decir, bueno, lo perdono, pero que lo parta un rayo, ¿no? ¿No? Y eso es lo que probablemente lo que vas a sentir. Por eso no pasa por el sentir, por eso pasa por tomar una decisión, ¿no? Pasa por tomar una decisión y es decidir esta palabra que justamente es perdonar. Y la palabra de Dios nos enseña acerca de ella. El mundo nos ha enseñado una cosa acerca del perdón. Sí, perdón, y ni lo mirás siquiera para perdonar. Pero la palabra de Dios nos enseña la manera correcta de entender el perdón. Y en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 12, la palabra dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dónde está esto? ¿En qué parte? ¿Qué es? La oración modelo. No es algo que se me ocurrió a mí, ¿no? Está en la enseñanza de nuestro mismo Señor Jesucristo acerca de cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Eso es lo que Él enseñó en la oración modelo. Cuando van a orar, cuando se van a acercar a Dios, acérquense con un corazón perdonador, ¿no? Y decía, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice, ¿no? Está en la oración modelo. Un poquito más adelante, en el versículo 14, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres, ¿es una decisión o no es una decisión? Porque te da opciones, ¿no? Podés perdonar, pero también te dice, si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, ¿no? Es un muy, déjame decirte, ¿cuántos comerciantes hay acá? ¿Hay algunos comerciantes? ¿No? Yo era vendedor de una distribuidora antes de irme a la Fundación Reto. Les cuento, trabajé muchos años ahí, no muchos años porque bueno, me fui joven, pero era vendedor, para mí eran muchos, fueron unos
6 años por ahí que trabajé de vendedor y sé de negocios, ¿no? Y te puedo decir que es un muy mal negocio no perdonar, ¿no? Es un muy mal negocio y ahora lo vas a saber por qué, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque una persona a lo largo de la vida puede fallarte o puede dañarte o puede agraviarte una o dos o varias veces, ¿no? Pero nosotros fallamos a Dios todos los días de nuestras vidas quizás, ¿no? Hay días que más, hay días que menos, pero a veces nos levantamos fallando a Dios, ¿no? A veces nos levantamos priorizando otra cosa, ¿no? Ponemos la pava antes de agarrar la Biblia, ¿no? Si no hay yerba, ¿qué hacemos, no? Ahora la Biblia no te acordás ni dónde la dejaste. Y quieras o no, ya estás postergando a Dios, ¿no? Te acostaste enojado con tu esposa cuando la Biblia te dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te levantaste, ya no estás hablando. Y cuántas cosas hacemos. El egoísmo, el levantarte y pensar solo en vos, ¿no? Cuántas cosas, el orgullo, ¿no? Tantas cosas que nos hacen fallar a Dios todos los días. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos el perdón de Dios? Todos los días, ¿no es cierto? Entonces, el peor negocio que podés hacer es no perdonar, porque la Biblia dice que si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará sus ofensas. Mal negocio, ¿no? A ver, los comerciantes dicen amén o no. Es un mal negocio no perdonar. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 18. Iglesia, para nosotros perdonar tiene que ser un estilo de vida. Para nosotros perdonar o pedir perdón tiene que ser un estilo de vida. ¿Por qué? Justamente porque queremos vivir cerca del Señor cada día de nuestras vidas. Justamente porque queremos agradar a Él y su palabra nos dice que debemos ser personas perdonadoras, ¿no? Y si queremos agradar a Dios, tiene que ser un estilo de vida en nuestro caminar. Mateo capítulo 18 en el versículo 15. Está bueno esto porque yo subrayaba si tu hermano, ¿no? Dice, por tanto, si tu hermano, ¿no? Porque muchos ahora estarán pensando de aquella persona que le dañó y que no es cristiano. O quizás que le hizo daño, o quizás fue en tu vieja vida, ¿no? Y que necesitamos perdonar, por eso te hablé quizás de algo que ya te hayan hecho o que ya te haya sucedido. Pero ¿qué pasa si es el que está sentado al lado tuyo? ¿O qué pasa si el que está en el banco de atrás? ¿O qué pasa si es el pastor? ¿O qué pasa si es tu líder? ¿O qué pasa si es un hermano? Yo fallo, ¿no? Y mucho, ¿no? ¿Y qué pasa si es un hermano, no? Y la Biblia dice... Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No dice poner un estado que diga, aunque tu padre y tu madre, y liquidarle en el estado, publicar en Facebook, en Instagram, y matarle a tu hermano y hablar mal de él en el colectivo cuando vas a tu trabajo con tu compañero. No, dice, ve, ¿no? Y repréndele estando él y tú solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué hermoso es, ¿no? Cuando hay una diferencia y te acercás a tu hermano y podés ganarte ese corazón. Te puedo asegurar que después de esa conversación vas a terminar siendo su amigo, ¿no? Es así, pero cuando uno no sana, uno no tiene un corazón perdonador, lo más probable es que esa situación se vaya deteriorando día tras día, ¿no? Dice el 16, mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilos a la iglesia, y si no te oyere a la iglesia, tenlo como gentil y publicano. Yo lo que veo en esto es la insistencia de Dios en guardar la unidad, ¿no? En guardar la unidad. No dice, bueno, listo, si hay diferencia, ¿sabe qué? Si él entra por esa puerta, vos entra allá, en la otra. No dice, listo, si tenés una diferencia con tu hermano, él que se siente acá y vos sentate allá arriba. No dice eso. Veo una insistencia del Señor, ¿no? Como la hermana que 30 años se sentó acá, se ve que ahora cambió de lugar porque ya se reconcilió con la otra hermana, ¿no? Pero es hermoso eso, ¿no? Veo el corazón de Dios diciéndonos, chicos, es importante que arreglen las cosas. Que haya unidad entre ustedes. ¿Saben por qué? Porque hay una atadura que puede venir a raíz de eso. Fíjense lo que dice el versículo siguiente, 18, dice, porque de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿no?
Y eso sucede con el perdón. Cuando perdonamos, desatamos a esa persona que la tenemos atada con rencor, con odio, con falta de perdón, quizás de mucho tiempo, ¿no? Entonces, si lo tenemos atado, tenemos un atadito por ahí, desátelo en la tierra porque también va a ser desatado en el cielo. ¿Amén? Dice el 19, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acá viene una parte, ¿no?, que yo me siento muy identificado con el hermano Pedro, ¿no? Dice, y Pedro seguro ya estaba pensando en el insoportable, ¿no? Porque yo hoy te estoy hablando del perdón y vos quizás estás pensando en perdonarle una vez nomás al que te agravió. Y Pedro seguro ya pensó en ese molesto, en el que él ya quería sacar la espada y cortarle la oreja, en ese en el que él, ¿no? Él decía, bueno, una vez le iba a perdonar, ¿no? Y viene y le dice, con todas las vueltas que le buscó, le dijo, se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿No? ¿Cuántos de nosotros ya no estamos pensando, está todo bien, pero pastor, usted no sabe lo que es al cual yo le tengo que perdonar todos los días? Y Pedro se pensó de la misma manera, le dijo, todo bien Jesús, pero ¿cuántas veces hay que perdonarle a fulano, no? Hasta 7, le dijo. Y el Señor le dijo, no, le dijo Pedro, no te digo hasta 7, le dijo, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Así que empecémonos a relacionarnos con la palabra perdón, ¿no? 70 veces 7 el otro día. Un chico le dijo al otro, che, pará un poco que ya vas a gastar las 70 veces 7 ya, en el día, le dijo, ¿no? Imagínense lo que es. Nosotros convivimos con chicos con problemas que están somos un centro de ayuda a personas con problemas en adicciones. Y a veces llegamos al borde por día de las 70 veces 7, ¿no? Y a veces nos pasamos también, tanto ellos como nosotros también, porque a veces te enojás, porque a veces te equivocás, porque a veces no sabes cómo reaccionar, a veces no sabes, y a veces estamos ahí en el 69 veces 7, seguro estamos. Y es hermoso ver de que Dios nos dejó este hermoso principio para que nosotros podamos seguir trabajando y que pasen los años y puedan seguir habiendo personas que se restauren, que conozcan a Dios y que sean de bendición para otros. Pero la palabra de Dios nos dice esto, ¿no?, en cuanto al perdón. Y ahora acá nos da un hermoso pasaje en el versículo 23 que tiene como título Los dos deudores, ¿no? Los dos deudores. Y vamos a ver por qué no es un buen negocio no perdonar, ¿no? Por lo cual, dice, el reino de los cielos, ¿me sigan en el versículo 23? Por lo cual el reino de los cielos, y yo lo subrayaba mucho a eso, ¿no? Porque estamos aprendiendo de acá, no como el mundo te enseñó, no como hemos aprendido, ¿no? Me acuerdo que mi papá me decía, si te vas a pelear con uno, vos tenés que pegarle la primer piña, me decía, ¿no? Y ahí que se pudra todo, ¿no? Y eran las cosas que nosotros hemos aprendido, eran las cosas como aprendimos, ¿no? Si no te quiere, listo, no le saludes más, ¿no? El mundo te enseña de esa manera, pero hoy estamos aprendiendo a la forma de Dios. Por eso es bueno que dice, por lo cual en el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren ser parte del reino de los cielos? Tenemos que aprender acerca del perdón como dice la palabra del Señor. Y dice esto, ¿no? Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que les debía 10.000 talentos. El 25 dice, a este, como no pudo pagar, su señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Qué tremendo, ¿no? La situación de este hombre, iba a perderlo todo por una deuda enorme que tenía, no tenía cómo pagarla, ¿no? Y dice, entonces aquel siervo, el versículo 26, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿no? El 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, decí conmigo misericordia, misericordia, ¿no? Dice que le soltó y le perdonó la deuda. Qué tremendo, ¿no? El 28 dice, pero saliendo aquel siervo, ¿no?, dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios y haciéndose de él, agarrándolo, lo apretaba, ¿no es cierto? Lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ¿no? Este le debía 100 denarios. Es como que nosotros hoy estemos acá conscientes de todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Conscientes de que Dios perdonó cada uno de nuestros pecados, de que Él pagó un precio muy alto por nosotros, ¿no? El otro día mi hija preguntaba, papi, ¿por qué Dios no hizo que Jesús no sienta ningún dolor y ya está, ¿no? Y esa pregunta que hacelo al pastor Daniel, le digo, ¿no? Y yo le dije, hacelo al profe, le digo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, hija? Alguien tenía que pagar con el precio, el dolor y el sufrimiento de nuestros pecados. Alguien tenía que pagar, porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Su justicia se tenía que cumplir y se cumplió en Jesucristo. Él tuvo que llevar ese dolor, esa carga que vos y yo, esa deuda que usted y yo no hubiésemos podido pagar jamás. Porque la paga del pecado es la muerte. Y usted está vivo y no solamente está vivo, tiene vida y vida en abundancia y vida eterna. Él pagó el precio de nuestros pecados, ¿no? Él nos perdonó esta deuda y nos soltó. Y nos permitió que podamos vivir una vida nueva en Cristo, ¿no? Y es como que usted, entendiendo todo esto, salga allá afuera y cruce a aquel, ¿no? Que en algún momento dijo una mentira acerca de usted, ¿no? O le falseó, como decimos nosotros acá, le falseó y usted mire para otro lado y no le perdone esos 100 denarios que le debe ese hermano que se cruzó ahí en la calle. Cuando saliste de acá y entendiste que el Señor te perdonó 10.000 talentos, ¿no? Esa es la comparación que esta parábola, si se quiere decir, o esta historia nos deja a nosotros, ¿no? Y dice que él salió y halló a su consiervo que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él le ahogaba y le decía, págame lo que debes. Entonces su consiervo, ¿qué hizo? Tuvo la misma actitud que él tuvo con el rey, ¿no? Le dijo, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo, ¿no? ¿Y él qué hizo? Tuvo la misma actitud que el rey, tuvo un corazón perdonador, entendiendo que fue perdonado mucho más de lo que a él le debían. Dijo, mas él no quiso, dice, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿no? Eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando venimos acá y reconocemos todo lo que Dios nos perdonó y después damos vuelta para perdonar a un hermano, ¿no? Después damos vuelta para perdonar esa herida o esa ofensa que nos han hecho en el pasado. Y ya pasaron a lo mejor 30, 40 años, ¿no? Y todavía está ahí y el Señor te perdonó los 10.000 talentos y vos estás ahí dando vuelta por 100 denarios, ¿no? Y el 31... es la parte, el 30, perdón, dice que él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la última deuda. Y este es el versículo más triste de esta historia. Dice que viendo sus consiervos, los que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y el 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y acá hay una advertencia muy fuerte que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y no habla de tamaños de ofensa, habla de ofensas, ¿no? Y esta es una historia muy triste porque esta persona estaba por ser vendido él, su esposa, sus hijos, iba a quedar esclavo, iba a quedar preso, iba a estar sin hijos, sin esposa, nada, y terminó siendo perdonado. Dice que le soltó y le perdonó la deuda porque tuvo misericordia, ¿no? Y no pudo disfrutar de ese perdón, ¿no? Ahora van a ver por qué. ¿Por qué? Vamos a ver 3 razones, iglesia, de por qué, ¿no? Que demuestran de por qué es poderoso perdonar. De por qué perdonar es poderoso y de por qué hay consecuencias de la falta del perdón también, ¿no? Vamos a ver 3 puntos y 3 advertencias acerca de la falta de perdón. Lo primero es que nos ata al pasado, ¿no? Nos ata al pasado. Iglesia, nosotros no podemos vivir atado al pasado,
¿no? ¿Cuántas personas han experimentado quizás que hasta que no perdonaron, ¿no? La herida le dolía como cuando tenía 6 años y tiene 40, 50, ¿no? ¿No nos ha pasado? A mí me pasó, ¿no? A mí me pasó. Después de cristiano, después de haber conocido al Señor, en un sueño un día, yo estaba soñando esa situación, si se quiere decir, traumática que había vivido en mi infancia, y estaba soñando esa situación y era tan real como en el momento que lo viví, 25, 30 años atrás. Me despierto de ese sueño y el Señor me dice, no perdonaste de corazón, perdonaste de labios, ¿no? Me tiré al piso una madrugada, empiezo a orar, a llorar, a patalear y pude perdonar de corazón. Pero hasta ese entonces estaba atado a mi pasado, ¿no? Tenía el mismo odio, tenía el mismo rencor, el mismo deseo de venganza en mi corazón que 25 años atrás. Y el Señor me hizo dejar eso, ¿no? Y realmente perdonar a la forma de Dios, como en el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo te perdonó Dios? ¿Qué hizo con tus pecados? ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Los tiró al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. No es como nosotros que dejamos en la orillita, ¿no? Porque si mañana vos me fallás, yo te voy a acordar de esto, que te perdoné. Entonces te puedo dañar tranquilo porque acordate que yo te perdoné. No, el Señor lo tira al fondo del mar. Y mañana vos vas a ir, Señor, otra vez pequé. Y el Señor te dice, mis misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Porque Él tiró al fondo del mar nuestros pecados y es a eso lo que Él espera de nosotros, que perdonemos a la forma de Dios, ¿no? Entonces no podemos vivir atado al pasado porque lo único que eso hará es llenar nuestra alma de amargura, es llenar nuestra alma de dolor, ¿no? Y el perdón nos libera del pasado y nos permite disfrutar de un nuevo presente en Cristo. Amén. Nos permite disfrutar de este nuevo presente en Cristo. ¿Cuántas veces no te ha pasado de decir, Señor, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, y todavía hay algo que no cierra en mi corazón? Todavía no puedo disfrutar de esta vida nueva en Cristo, ¿no? Quizás tengas que cerrar ese pasado, ¿no? Al cual la falta de perdón te tiene atado, ¿no? Cuando nosotros no soltamos el perdón, estamos presos del rencor y vivimos una falta de libertad en nuestro presente. Hay personas muy cerradas, muy introvertidas, ¿no? Muy cerradas de corazón, ¿no? Y quizás esté atada todavía a su pasado, ¿no? Quizás haya cosas que todavía le duelen, quizás la herida todavía esté abierta en el corazón, ¿no? Y eso es lo que hace la falta de perdón. Por eso te quiero hablar de lo poderoso que es perdonar. De lo poderoso que es perdonar. Porque ya no tenemos que vivir del pasado. Nosotros hemos sido llamados a vivir una eternidad en Cristo. Hemos sido llamados a avanzar, a crecer, a ser de bendición para otros. Y a veces hay una falta de libertad en nuestro presente y no podemos ser bendición para nadie porque tenemos una herida que está sangrando y necesitamos ayuda siempre. Cuando tenemos que cerrar esa herida y empezar a hacer ayuda para otros, empezar a sanar otros corazones que están como vos estuviste en algún momento. ¿Se entiende esto? Y el segundo punto por el cual vamos a ver el poder que tiene perdonar y las consecuencias de la falta de perdón es que bloquea la sanidad. Bloquea la sanidad, la falta de perdón bloquea la sanidad de nuestras vidas, ¿no? Nos duele la herida como hace tantos años atrás, como si fuera que fue ayer que te hicieron la ofensa, ¿no? Y ya estamos grandes, ya crecimos, tenemos hijos y parece que la herida fue ayer, ¿no? Y quizás alguno estará pensando, pastor, pero usted no sabe lo que a mí me hicieron, por eso usted habla así del perdón. ¿Cuántos están pensando así? No levanten la mano, pero hay unos cuantos, ¿no? Yo pensaba esto cuando a mí me dijeron, tu abuela decía, yo vos no sabés, yo no iba a perdonar nada, ¿no? Y ya era cristiano, ¿eh? Y decía no, porque no sabía lo que me hizo, no sabía lo que había pasado, ni tampoco le iba a contar porque estaba atado a mi pasado y estaba cerrado en eso. Y mientras tanto estaba bloqueada la sanidad en mi corazón, ¿no? Y me afectaba, ¿no? Y quizás alguno estará pensando ahora, el daño que me hicieron es tremendo, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Déjame decirte que con más razón tenés que perdonar. Con más razón, si la ofensa fue más grande, si el dolor fue más grande, con más razón tenés que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el poder de restaurador del Espíritu Santo se activa cuando perdonás. ¿Se entiende o no?
La medicina empieza a hacer efecto cuando ¿qué? Cuando la tomás, ¿no es cierto? Entonces tomate la medicina de perdonar o de pedir perdón y vas a activar automáticamente el poder sanador, el poder restaurador del Espíritu Santo y tu herida se va a cerrar. Mientras tanto que no perdones, esa sanidad va a estar bloqueada, como este segundo punto, ¿no? Porque el perdón es lo único que activa el poder restaurador del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo primero que hace la falta de perdón? Nos ata al pasado, ¿no? Tenemos que dejar del pasado, ¿no? ¿Qué es lo segundo que hace? Bloquea la sanidad. ¿Quién quiere ser sano acá? ¿Quién quiere andar sano de corazón? ¿No? Y de salud, de todo queremos estar sanos, ¿no? Pero la falta de perdón bloquea la sanidad. ¿Estás entendiendo por qué no es un buen negocio no perdonar? ¿Por qué es el peor negocio de tu vida no perdonar? ¿Se entiende? Despacito, ¿no? Va yendo. Porque nadie quiere quedarse en el pasado y en lo que sufrió, lo que vivió. Nadie quiere quedarse sin sanidad, ¿no? Y el tercer punto, que es algo que todos los queremos, ¿no? Que es las bendiciones del Señor. Pero la falta de perdón ahoga las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Porque Él quiere que perdonemos, ¿no? Él quiere que seamos perdonadores, ¿no? Pero ahora el no perdonar ahoga las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. En la historia que leímos, vemos que el siervo fue perdonado. Dice que 10.000 talentos fue perdonado. ¿Disfrutó de ese perdón? Salió ahí nomás, la embarró y terminó preso otra vez. ¿Disfrutó? Nos pasa a nosotros, iglesia. Venimos, conocemos, experimentamos el perdón. Conoces al pastor Daniel que te abraza, te dice que te quiere, todo. Conoces que Jesús perdonó tus pecados en gran manera. Y salís y la embarrás de vuelta y volvés a tu pasado, ¿no? Y tu herida sigue abierta. Y todas aquellas bendiciones que te hablaron y que vos ves en otra gente nunca llegan a tu vida. Porque la falta de perdón ahoga las bendiciones sobre nuestras vidas. ¿Se entiende? Qué tremendo. Y acá vamos entendiendo por qué no es negocio perdonar. Vemos en la historia que el rey, ¿qué hizo? Lo mandó preso nuevamente. Ahora, ¿por qué el rey hizo esto? ¿Por qué el rey hizo esto? ¿Saben por qué? Porque él se dio cuenta que este hombre no se había arrepentido verdaderamente. No se había arrepentido de corazón. Su arrepentimiento no era genuino. Porque aquel que se arrepiente verdaderamente, que reconoce que Jesús perdonó, ¿no? No tiene problema en perdonar, ¿no? La falta de arrepentimiento verdadero se evidencia con un corazón que no sabe perdonar. ¿Se entiende? La evidencia de que este hombre no se arrepintió de corazón era la falta de perdón que él tenía. ¿Saben por qué? Porque un verdadero hijo de Dios se evidencia o se caracteriza por la disposición a perdonar. Porque sabe todo lo que le perdonaron. Se hace hijo de Dios. Lo recibe, ¿no? Lo acepta como su Señor y Salvador. Cree en que Jesús pagó el precio de todos sus pecados. Sabe que recibió un perdón grandísimo. Entonces se evidencia con la disposición que tiene a perdonar. Por eso el rey lo volvió a mandar a la cárcel. Porque la evidencia era su falta de perdón. Iglesia, escuchá bien esto. El precio que se paga por perdonar es mucho menor que el precio que se paga por no perdonar. Hace una comparación a este hombre, él debía 10.000 talentos. Tuvo que volver a la cárcel a pagar esos 10.000 talentos por no haber perdonado 100 denarios. Hacé de cuenta que 100 denarios son $500. Es lo que le debía a su consiervo. Es lo que te debe tu hermano, tu papá, tu mamá, tu vecino, por haberte dañado. $500. Pero 10.000 talentos es equivalente a 13.200 millones de dólares. Ponele vos, ¿no? Es lo que él tuvo que volver a la cárcel a pagar por no haber perdonado 100 denarios. ¿Es negocio? No, a ver los comerciantes, ¿es negocio? Perdés esos 100 denarios, perdoná, ¿no? Que la bendición va a venir para tu vida. No es negocio. El precio que se paga por perdonar es mucho menor que el precio que se paga por no perdonar. ¿Sabes qué? No que se lo merezca aquel que te dañó. Yo no estoy justificando al que te dañó. No se merece tu perdón. Pero vos sí te mereces
dejar atrás tu pasado. Vos sí te mereces activar el poder restaurador del Espíritu Santo porque estás bloqueando la herida. Vos sí te mereces recibir las bendiciones de Dios sobre tu vida. Yo no estoy diciendo que se merezca. Mi ofensor no se merecía mi perdón, pero yo me merecía ser feliz. Yo me merecía estar desatado en esta tierra y desatado en el cielo y no atado de ese pecado o de esa maldad que me hicieron, estando en la cárcel con mi ofensor. Porque si prestás atención, el siervo y el consiervo terminaron en la cárcel, presos de la falta de perdón. Así de grande, imagínate que hay una llave que dice perdón. Esa es la llave que te abre a la libertad, a vivir libre. No de problemas vamos a tener todo el día. Jesús lo dijo, van a tener aflicciones en este mundo, pero confíen, yo vencí el mundo. Problemas vamos a tener, pero vamos a tener la libertad de nuestro pasado, la libertad de recibir la sanidad de Dios cuando tenemos situaciones o problemas y la libertad para recibir las bendiciones del cielo espirituales sobre nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas y está en tus manos. Está en tus manos. No está lejos, tenés que tomar la decisión. Es algo que solamente vos lo podés hacer. Yo no puedo perdonar por vos. Vos tenés que tomar la decisión de perdonar, ¿no? Y después hablamos del amor de Dios y Dios dice, el amor de Dios es que guardes mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Están en tus manos poder cumplir lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque el único propósito de que cumplas lo que Dios manda es bendecirte. Dios no es un Dios dictador. Él quiere obediencia de nosotros para bendecirnos. ¿Y cuántos saben que en la obediencia está la bendición? Y aunque no sientas perdonar en esta noche, por obediencia a aquel que tiene mucho para tu vida, tu actitud y tu decisión debe ser, yo perdono. Aquella persona que abusó de mí a los 4, 5, 6 años, yo perdono a aquel que me ignoró, que me rechazó. Yo perdono a aquellos compañeros de la escuelita dominical que me hacían bullying, a aquellos compañeros de preescolar que me cargaban, que me dañaban. A mi papá que un día me dijo, sos un inútil. Cuidado, padres, cuidado cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. Estamos formando su identidad, ¿no? Estamos formando su identidad. Mi pastor se acuerda de que don Benítez, cualquier día de la semana, decía, agarraba una olla, una tapa, reunión de oración, pum, 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 cantaban todo feo, todo desentonado, pero adoraban a Dios. Y tiene 48 años y se acuerda de eso. Imagínate si le decís, sos un inútil a tu hijo. Estás formando su identidad, lo estás dañando, lo estás limitando, estás declarando palabras sobre él. Mucho cuidado, ¿no? Conozco un hermano que hoy está rehabilitado con nosotros, que llegaba súper drogado a su casa y su mamá le decía, pasá, siervo de Dios, bañate, adorador. Y el chico estaba re dado vuelta, le había robado esto, le había robado lo otro, y esta mujer declaraba esas palabras sobre su vida. ¿Y saben qué? Hoy ese chico está predicando la palabra de Dios, hoy ese chico está adorando a Dios. Por eso mucho cuidado con cómo nosotros hablamos aún a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que ser personas que bendigan, ¿no? Cuidado porque a veces nuestras actitudes generan heridas en personas que con el pasar de los años no pueden sanar porque no pueden perdonar, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser ese ejemplo de perdón, iglesia. Y si Dios perdonó todos nuestros pecados, siendo Él santo en extremo, porque vos me podés decir, che, perdoname si vos también te la mandás, ¿no? Pero Dios, santo en extremo, te perdonó, me perdonó, ¿no? Santo en extremo. ¿Quién somos nosotros, pecadores imperfectos, como para no perdonar, ¿no? Y a veces nuestra deuda es más grande que la ofensa que nuestro hermano nos está haciendo, ¿no? Y para terminar vamos a leer estos versículos que están en Efesios 4, versículo 31. Yo lo voy a leer en la versión NTV. El Señor te dice en esta noche, iglesia, si querés ponerte de pie, la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, versículo 31, líbrense, digan conmigo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas
calumnias de toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón, perdonándose los unos a los otros, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. No dice que lo ates en esta tierra, que lo metas en una cárcel. Dice, perdonándonos unos a otros, tal como Dios los perdonó por medio de Cristo. ¿No? Yo conocí una persona que decía, Dios no va a perdonar todos mis pecados. Yo hice muchas cosas malas, decía, ¿no? Y la palabra de Dios dice que su amor cubre multitudes de pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. No hay heridas que hayas hecho que Dios no pueda perdonarte, porque quizás en esta noche hayas sido vos el causante de una herida en una persona muchos años. Arrepentite y pedile perdón a Dios y alcanzar esa libertad. Colosenses capítulo 3 versículo 12, también en la versión NTV dice, dado que Dios los eligió. ¿Cuántos dicen amén? Dios te eligió, no para que te quedes en tu pasado, no para que te quedes con la herida abierta, no para que te pierdas las bendiciones. Te eligió para que seas un pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad y de humildad, dice, ¿no? Qué hermosa palabra, humildad, ¿no? Porque muchas veces la falta de perdón no llega a nuestras vidas porque nos falta la humildad. El orgullo no nos deja perdonar. A mí me hizo a mí, ustedes saben quién soy yo para que me hagan esto. Esa actitud tenemos a veces. Pensamos que nadie nos puede hacer nada y no estamos exentos. Yo le puedo fallar. Su pastor puede fallar, su líder puede fallar. Puede ser grande la ofensa, pero con más razón debemos perdonar. Pero para eso necesitamos humildad. El orgulloso no puede escuchar la palabra perdonar y no puede decir tampoco la palabra perdón. Le cuesta mucho, le es imposible, no sale de su boca, porque no se va a humillar nunca a pedir perdón, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Debemos vestirnos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Dice, sean comprensivos con la falta de los demás. A veces parece que la falta de los demás es más grave que la falta que cometo yo. Cuando nos fallan a nosotros, ¡ué! ¡Qué grande ese pecado! Pero cuando fallamos nosotros, una mentirita nomás. Y minimizamos nuestras faltas, cuando la Biblia dice, ¿no? Sean comprensivos con la falta de los demás, perdonen a todo el que les ofenda, ¿no? Y después dice, recuerden, porque tendemos a olvidarnos muy fácil de lo que Dios hizo por vos y por mí. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben, ¿qué dice? Perdonar a otros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que poner por obra su palabra. Tenemos que aprender esto que el Señor en esta noche nos regala. Es un mimo al corazón. Él quiere que salgas de tu pasado traumático. Él quiere que actives esa sanidad en tu vida. Él quiere que recibas sus bendiciones. Y qué hermoso que Él te dé la llave para que puedas abrir y encontrarte con todo lo que Él tiene para tu vida. Y puedas ser bendecido y puedas ser de bendición, iglesia. Cerrá tus ojos y levantá tus manos al cielo en esta noche. Y primero vamos a pedirle perdón a Dios. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor, por no entender muchas veces que tú perdonaste mucho más de lo que nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos o a cualquier persona en esta tierra. En esta noche, Señor, quiero que tu Espíritu Santo empiece a tocar los corazones y que puedas traer un tiempo de arrepentimiento genuino y verdadero también a los corazones, Señor. Un arrepentimiento de la falta de perdón. Tenemos que arrepentirnos de nuestra falta de perdón. Tenemos que arrepentirnos quizás de alguna ofensa que hemos hecho en nuestro pasado o en nuestras vidas. Señor, yo te pido que me perdones, Señor. Y quiero tu perdón, Señor. Quiero que actives el poder restaurador del Espíritu Santo en cada hermano, en cada hermana en esta noche, Señor. Quiero, Señor, que cada hermano y cada hermana pueda
salir de ese pasado al cual está atado. Señor, quiero que cada hermano, cada hermana pueda recibir esas bendiciones de los cielos sobre su vida, Señor, y pueda vivir un presente libre de toda falta de perdón. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único capaz de perdonar, tú eres el único capaz de restaurar, tú eres el único capaz de llevarnos a Cristo.